Cristina, hoy quería, como te mandé la nota, quería hablar un poquito como del estrés parental, porque hemos visto que sí es un tema que ha venido en crecimiento y encontré, bueno, este informe que te envié que fue publicado el mes pasado sobre el agotamiento que se volvió un tema de salud pública. Entonces, el informe menciona que los padres hoy en día trabajan más horas que antes, pero también que pasan más tiempo cuidando a sus hijos y que esto afecta su descanso y su tiempo personal. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo impacta este tipo de estrés en la salud emocional de los padres? Impacta muchísimo y tiene, por supuesto, un eco en los hijos desde ya. Los padres, sin contar aquellos que están haciéndose cargo de hijos discapacitados, que imaginamos el estrés que tienen, los Ujú. padres, por criando hijos, sencillamente en esta sociedad, con las demandas económicas, sociales, en la que estamos envueltos, realmente viven una situación de estrés que ya no es estrés transitorio, sino un estrés crónico. El doctor López Rossetti, un gran médico argentino especialista en estrés, nos dice básicamente que el estrés es cuando la demanda no puede ser, es superada, digamos, la demanda es superada por la respuesta. Es decir, la respuesta mía es una respuesta absolutamente de no empoderamiento de la situación, no voy a poder, esto es demasiado para mí. Entonces ahí la demanda, sin duda, supera mi capacidad de respuesta y entonces me siento completamente agobiado. Si este estrés se cronifica, puede llevar a enfermedades psicológicas y enfermedades obviamente físicas, porque somos una unidad mente-cuerpo, somos una unidad holística. Y entonces, como unidad holística, se enferma la mente, pero podemos pasar ese problema, digamos, ese estrés crónico al cuerpo y enfermar el cuerpo y hacer enfermedades. Sería el área de la psicosomática, donde el individuo en efecto se siente enfermo porque desarrolla una enfermedad producto de ese estrés crónico. Y además le pasa todas estas preocupaciones, estas dolencias a los hijos, ¿verdad? De modo que es un área y, como dijo el director de Sanidad de Estados Unidos, Mercy, afecta a los padres y luego afecta a los hijos, ¿verdad? En una época del multitasking, ¿no? En donde tenemos que hacer todo al mismo tiempo y hacerlo bien, en donde las mujeres ya no están en el hogar, están trabajando, regresan, pero tienen que seguir realizando las mismas tareas que antes, en épocas antiguas, cuando no trabajaban afuera. Va a decir que en este sentido las mujeres, las madres, han perdido mucho de ese equilibrio emocional. De modo que esto es un fenómeno social, el multitasking, que está enfermando mucho, que tiene un correlato clínico y por supuesto con correlato clínico tanto psicológico como físico, tiene un impacto como resultado en la salud integral. Y volviendo un poquito atrás en algo que nos mencionaste, tú decías, en algún punto los padres pueden pasar este estrés o esto que están sintiendo también a sus hijos, como qué efectos se han observado en el desarrollo de los niños cuando los padres están constantemente agotados o abrumados o sí, están sintiéndose ansiosos, estresados. Claro, los padres cumplimos el rol de poder proteger a los hijos a nivel emocional, de estar lo más equilibrados posibles para equilibrar a nuestros hijos. Cuando eso no sucede, empiezan a tener los mismos síntomas, muchos de ellos, que tiene el padre en estrés crónico. Por ejemplo, insomnio, chicos que no pueden dormir adecuadamente, que se despiertan a la noche llorando, si eran chicos o son niños que rinden bien en la escuela, dejan de rendir bien en la escuela, se enferman también a repetición,
De modo que esto es un fenómeno que tiñe mucho la sociedad, porque si los padres están enfermos, la educación y el desarrollo de un ser humano es siempre vicario, vale decir que los chicos aprenden lo que ven en el hogar de los padres. Si los padres estamos estresados, estamos como consecuencia nos enfermamos eh, y no encontramos obviamente una comunicación sana en la familia porque estamos mal, los chicos también se van a enfermar. Y hay una creencia muy de nosotros los latinos, que a veces es, bueno, no creer tanto en la ansiedad, no creer tanto en la depresión, no creer tanto en el estrés que, o en los efectos que el estrés puede generar. Y siempre te dicen como sé fuerte, tú puedes con todo, como simplemente uno se levanta y sigue. Eh, Ah, eso ¿Qué es un tan error. Sí, exacto. Entonces, ¿qué tan recomendable? Porque cómo decirle a, especialmente, bueno, en nuestro caso como a empleadas del hogar, pero también a los padres en general, que es un tema que deben tocar con sus hijos también, que está, si está bien sentirse triste o sentirse agobiado en algunos momentos, si es algo que se debe hablar en familia o cómo manejarlo dentro de la familia. Eh, claro, el manejo en la familia es comenzar a tener actividades físicas más frecuentemente, como puede ser Ujú, caminar al llegar a la casa, irse a dar una vuelta alrededor de la casa con los hijos o andar en bicicleta, algo que los reúna en una situación de ejercicio físico. También se pueden reunir para cortar todo eso y poder relajarse, reunir para ujú, hacer juegos de mesa, juegos de cartas, divertirse de alguna manera. Y ujú, esto ayuda mucho. Aprender a respirar, la respiración es fundamental, porque sabemos que si inspiramos por la nariz, exhalamos por la boca algunos minutos, inmediatamente el corazón, su tasa cardíaca comienza a descender y empezamos a sentirnos más calmos. A tal punto que si hacemos esto por un minuto, por ejemplo, comenzamos a bostezar. Y ese es el signo, el bostezo, de que nos estamos relajando. Hacer esto nosotros los padres junto con los hijos. Desde ya, el ejercicio físico es altamente recomendable porque desarrolla endorfinas, llamadas las ujú, neurotransmisores de la felicidad. ¿Por qué? Porque estas endorfinas nos hacen sentir muy bien, son muy indicadas en los procesos de depresión. Otro punto importante es decirle a la comunidad de padres hispanos que el estrés es algo real, que puede disparar ansiedad o previamente a una ansiedad se dispara el estrés. Y la ansiedad, a diferencia del estrés, pues el estrés genera cortisol, ¿no? Entonces hace mal mucho cortisol dando vueltas por el organismo por mucho tiempo. Pero la ansiedad es una respuesta fisiológica del cuerpo frente a un miedo, frente a un ataque. Entonces, por ejemplo, si yo voy por un camino, me encuentro con un oso, inmediatamente disparo esta respuesta, que es automática, que no puedo manejar, las pupilas nuestras se dilatan, la tasa cardíaca aumenta, ¿verdad? La ujú, respiración, la sangre va a las piernas para atacar o para huir. Y entonces, la huida de este estrés sería la enfermedad, ¿verdad? El ataque ujú, es insistir, 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 hasta que no damos más, llegamos al síndrome del burnout o el síndrome de quemado, ¿verdad? Del individuo quemado que ya ujú, no puede más. De modo que esto es real. Y conlleva un tercer elemento que es la angustia, porque todos confundimos angustia, ansiedad y estrés, son cosas muy distintas. La angustia ya es existencial. Los padres en un estado exhaustos se preguntan, bueno, pero esta va a ser mi vida, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos si yo no puedo continuar con esto? Si hay un problema económico serio. Vale decir que son muchas variables que sufren los padres, más allá del estrés, de que de estar en esta situación, encajonados, encerrados, en lo que parece ser un callejón sin salida. Pero acá está la esperanza, abrimos una puerta, porque no es un callejón sin salida. Podemos hacer ejercicio,
podemos apagar los celulares y la televisión y ponernos a jugar a las cartas con nuestros hijos o a los rastis, a las cosas que sean. Pero para cortar de alguna manera y entrar en una sensación lúdica, es decir, de juego. Lo Ujú, que les pasa a los chicos, bueno, eso es lo que tenemos que imitar los adultos. Por supuesto, con nuestros hijos, ver más películas divertidas, menos programas de televisión o exceso de noticieros, y lo podemos hacer. Esta es una clave importante. Si aún así, haciendo todo esto, poniendo estas herramientas en juego, los padres continúan estresados, puede haber ya algo más serio y entonces consultar siempre con el psicólogo, el médico clínico, el psiquiatra, pero tenemos que pedir ayuda. entonces, sí, siempre hay que pedir ayuda. Y una de las cosas también, Cristina, que mencionabas antes era también todo el tema de la comparación. ¿Y qué pueden hacer las familias para no dejarse llevar por esta comparación constante? Porque el informe también lo señala como una presión adicional para los padres. Entonces, ¿cómo reducir esa presión que te dan las redes sociales y esa idea de ser perfecto? El informe lo relaciona mucho y muy directamente con las redes sociales. ¿Cómo pueden hacerlo y por qué las redes sociales se están volviendo un tema que está afectando en diferentes niveles y a personas de diferentes edades, y pues trayendo problemas como estos? Nos está afectando psicológicamente porque está ofreciendo una realidad falsa, ¿eh? Una belleza Ujú, de las personas alterada con los filtros que realmente no existe. Y entonces ahí es donde las personas que utilizan mucho las redes sociales, que están navegando constantemente por Instagram, ¿verdad? Entonces empiezan ujú, a compararse, empiezan a decir, bueno, pero mirá, esa pareja es hermosa y además tienen un yate y una casa. Y todo eso es una mentira, es una construcción, digamos, que lamentablemente mucha gente cree que es real, ¿eh? Entonces, ujú, ese es el problema. Y afecta muchísimo, por eso debemos limitar el acceso a las redes sociales. Esto es muy importante para los hijos y para nosotros. Si los hijos nos ven a nosotros en el living de su casa o cuando llega usted y llega con el celular y sigue mirando y mirando el celular, van a copiar y van a hacer lo mismo. Entonces, debemos limitarlo porque ya existe lo que se denomina la ansiedad digital o el estrés digital. Entonces, ujú, imagínense un padre que padece por razones de su pasado, de alguna experiencia traumática, síndrome de ansiedad o un tipo de ansiedad como puede ser el ataque de pánico. Esta visita constante, recurrente de las redes sociales puede llegar a agravar el caso, el tema. Y si es ujú, un niño, un adolescente que está pasando por un proceso de ansiedad, lo mismo. Es decir, que a la ansiedad natural del ser humano frente a un miedo, frente a una amenaza, se suma la ansiedad digital de esta época, ¿verdad? En la que ujú, vivimos. Y entonces debemos prestarle mucha atención porque los padres, la mitad de los padres, de acuerdo con la Asociación de Psicólogos Americanos, hoy en día se sienten abrumadoramente estresados, ¿eh? Frente al ujú. 25% de aquellos que no tienen hijos. Vale decir que los hijos son una bendición y tenemos que proteger de llegar a esta especie de estrés tan terrible. Y si no tenemos otra cosa que, porque tenemos que trabajar, tenemos que, lógicamente, eh, proveer a nuestros hijos, aumentar los periodos de ejercicio físico. Con los hijos Ujú, es lo mejor, ¿eh? Pero si no ujú. podemos poner, ir al gimnasio, caminar media hora en la máquina o dar vueltas alrededor de nuestra Ujú. casa. No hay excusas, ¿eh? Tenemos que hacerlo. Y entonces, en el caso, si hablamos en el caso de las trabajadoras domésticas, que ellas generalmente tienen largas jornadas de trabajo y luego regresan a su casa para cuidar a sus hijos y para hacer las tareas o tratar de apoyarlos de cierta manera. En este caso, cuando tienen poco tiempo para realizar esa desconexión, igual entonces la sugerencia sería caminar
así sea dentro de su casa o hacer otro tipo de actividades para desconectarse o cómo lograr ellas como desconectarse de todo ese día estresante que pasaron limpiando, arreglando o cuidando al hijo de alguien más o a un adulto mayor en otra casa y regresan a su casa y tienen que hacer algo similar, pero ya por su familia. ¿Cómo podrían manejar para no tener un burnout? En este caso yo creo que vale lo mismo porque la gimnasia, el ejercicio aumenta estos neurotransmisores tan importantes para la salud mental y la salud física. Entonces, inmediatamente que se llega, se da un baño y se va a caminar media hora y luego que se desembarazó de esa energía como pesada con la que llega puede enfrentar más livianamente las tareas que tiene en el hogar. Por supuesto que en términos de trabajadoras que están cuidando de adultos mayores, que están cuidando de niños, por supuesto es aconsejable una visita al psicólogo, por lo menos cada 2 semanas, por lo menos una vez al mes, porque también esas cosas hay que hablarlas. Todo lo que nos pasa, no debemos quedarnos con la sensación de lo que nos pasa, sino que tenemos que ponerlo en el discurso, en la palabra, ¿para qué? Para poder liberarlo, para que no quede atascado en el sistema digestivo emocional, psicológico, porque así como tenemos un sistema digestivo para la comida, tenemos un sistema digestivo psicológico para procesar todo lo que nos sucede. Entonces, hablarlo es importante, recurrir a un psicólogo es importante. Los padres también, digamos. Pero con más razón aquellos trabajadores que están cuidando a personas con Ajá. discapacidad Ujú. necesitan ayuda psicológica. Y debe haber, acá en los Estados Unidos, eh, tienen que buscar algún tipo de ayuda psicológica que sea gratuita. Es que aquí también estamos hablando de que los padres necesitan también un espacio para ellos mismos, que sería el espacio o con su psicólogo o espacios de esparcimiento para ellos mismos, no solamente como estar en el trabajo y llegar a su casa, sino también buscar como esos espacios para desconectarse de alguna manera y para ellos también Sí, cuidarse ellos mismos. sí, por supuesto. Además, si son padres que tienen una buena relación de pareja, poder salir juntos Ujú, una vez cada 15 días para poder hablar sus cosas, para reconectarse como pareja que se quiere, ¿verdad? Y ujú, volver un poco más renovados, porque hay que ver que estando siempre en la casa, el discurso entre ellos es siempre acerca de los hijos, ujú, acerca de los problemas económicos. Entonces, alguien se tiene que quedar con esos chicos, la abuela, el tío, y salir juntos, aunque sea tomar un helado, un café, pero pasar una tarde o lo que se pueda, 1 o 2 horas juntos, para hablar de todo eso y poder, es de alguna manera como cuando apagamos una computadora y después la prendemos, ujú. eso es lo que tenemos que hacer, lograr un corte para apagar esa situación tan pesada de estrés que viven los padres. Y eso también ayudaría, porque una de los problemas también en el sector de trabajadores domésticos, este sector es a veces sentirse un poco aislado, porque generalmente casi todos, hay una gran mayoría, o el sector al que nosotros nos dirigimos, son inmigrantes. No son de este país, llegaron hace muchos años o tienen su familia o no pueden salir del país, como se sienten aislados. De cierta manera que eso no sé si eso también podría contribuir a estrés parental, ¿no? A tener mayor estrés en la Bueno, casa, no sé. acá estamos colocando en la fórmula, estamos otro elemento bastante importante que es la inmigración. Sí. La inmigración ese es un proceso que también tiene que ocurrir porque hay un duelo en la inmigración de todas las cosas que perdieron de su propio Ujú, país, incluyendo, ¿no?, el idioma, el estrato económico, el nivel de trabajo que se ujú. tenía, el nivel profesional de pronto que se tenía en los países. De modo que son muchas cosas que hay que poder manejar una por una para poder Ok.
lograr el equilibrio y la salud mental. Si somos inmigrantes, si hay algo que extrañamos, si estamos mal, ya eso es un estrés adicional, ¿verdad? Ujú, De modo que sabemos muy bien que el inmigrante padece un estrés múltiple, porque pierde su tierra, su idioma, sus amigos, su situación laboral, y entonces ya no es solamente el duelo por la pérdida de una sola cosa, son varias cosas que se pierden. Y entonces, como decía Ancho Bategui, que es un psiquiatra barcelonés, ya estamos en el ámbito del síndrome de Ulises, ¿no? El estrés del inmigrante, que es ujú, múltiple, sobre todo si son inmigrantes que han venido con poco dinero. No estoy hablando de los inmigrantes que vienen con dinero y se establecen rápidamente porque querían de pronto estar viviendo acá, ujú, sino aquellos que fueron forzados a irse de sus países. Sobre todo eso tenemos que elaborarlo y hay que hablar, porque el aliado es perdón, el diálogo es el gran aliado de las relaciones humanas. Cuando hay un problema hay que hablarlo. Los padres que se reúnen a hablar entre ellos, después se lo comentan a los chicos de una manera ujú. tal, con un lenguaje que los hijos entiendan. eh, Porque no podemos hacer como que ya está, no, y bueno, Ujú, cambiamos y listo. No, no es así. Necesitamos un tiempo de sanación, digamos, ujú. para poder avanzar. Ok, perfecto, Cristina. Y para terminar, si nos tuvieras que dar los tres pasos más importantes o los tres tips más importantes para manejo de estrés y para el manejo de estrés, bueno, especialmente parental, para que no afecte a sus familias, ¿cuáles serían? Bueno, lo ya mencionado, Ujú, iniciar una rutina de ejercicio física diaria, que puede ujú, ser correr, caminar alrededor del hogar en una plaza, en un jardín, si se tiene un jardín grande, moverse físicamente porque eso favorece fisiológicamente al organismo. Por lo tanto, la mente está dentro del organismo humano y entonces favorece a la mente. Lo segundo es hablar esto en familia, incentivar las horas de diálogo, ujú, preguntarle a los hijos cómo se sienten, contar el día con los niños. Lo ujú, tercero es la dimensión lúdica, que es jugar con los niños, apagar celulares, apagar televisión y jugar más a las cartas, porque cuando jugamos con los niños surgen temas, ¿eh? ujú, Entonces esos temas se llaman momentos educables en psicología. Surgen temas y entonces se empieza a hablar. Cuando nosotros acostumbramos a nuestros niños pequeños a hablar, al diálogo, va a ser mucho más fácil que ellos nos comuniquen sus dolores o sus preocupaciones. Lo mismo entre las parejas, que las parejas que están acostumbradas a hablar, pues entonces van a resolver más rápido sus conflictos o van a encontrar herramientas.